Bien, hoy amanecemos con novedades a propósito de Guayaquil. Se reportaba dos sismos en horas de la madrugada, ¿no? El uno, que fue a las 4 en punto de la mañana, de magnitud 3.9, con epicentro en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar. La prefecta andaba por Guaranda ayer. Va la prefecta a Bolívar, sismo. Y otro, de similar característica, a la hora, casi la misma hora, 4:1:40, magnitud 4.9, profundidad 7 kilómetros, en Guayaquil, provincia del Guayas. Así que amanecimos con temblores. Saludos al doctor Luis Mendoza. Bien, eso con respecto a los sismos, a los movimientos telúricos, pero también hay movimientos en las instituciones de este país, ¿no? Como que si no fuese suficiente, a propósito de esa pugna que se generó, bueno, ya tenemos desde hace rato pugna entre instituciones. Antes era el Ejecutivo con la Asamblea. El presidente Lasso hizo la fácil, ¿no? Mandó a la casa a los asambleístas, se acabó la pugna. Se quedó gobernando solo y armando fiestas en Carondelet. Pongamos de una vez ese video. No sé si los compas de la tarde también lo pusieron, lo rodaron, pero empecemos viendo esto que es tenaz, ¿no? Ayer se confirmaba en horas de la mañana que un integrante de los granaderos de Tarqui, de la Guardia Presidencial, se había suicidado en una de las habitaciones en donde descansan en Carondelet. Y resulta que el mismo día circula este videíto, imágenes de una reunión social. Ahí vemos uniformados, ¿no? Es que es militares el hombre. La señora María Lourdes Alcíbar, esposa del señor Lasso, por ahí está el ministro de gobierno y el presidente, acompañado de algunos personajes con orquesta sinfónica, banda sinfónica, musical, lo que sea, con bocaditos, ¿no? Con ese salón remodelado en Carondelet, muy moderno. Parece sala de eventos en realidad, ¿no? Más que un palacio de gobierno. La verdad sí, parece una sala de eventos. Parece que se están dedicando a esto, ¿no? A las reuniones sociales. Algo parecido a lo que fue también el gobierno de Lenín Moreno, pero sobre todo la despedida, ¿no? Cuando ya su esposa, la señora Rocío González, se dedicó a organizar este tipo de eventos sociales con la venia de su marido, ¿no? El presidente de la República. Acá ocurre algo parecido. Y justo el mismo día aparece este video en el que encuentran a este integrante de los granaderos sin vida. La tesis que maneja el gobierno, un gobierno al que cuesta creerle, yo suscribo lo que alguien decía ayer en redes sociales con respecto a este acontecimiento lamentable. El gobierno dice fue suicidio. Vamos, es la versión oficial, es la versión del gobierno. ¿Será o no será verdad? Créanme que ya a todos en este país nos cuesta creer, porque cuando sale del gobierno, cuando sale de la boca del presidente y de los funcionarios de su gobierno, que se han acostumbrado durante todo este tiempo a mentir, a engañar al país, ya es muy difícil y muy complicado creerles. Entonces, ayer, con todo el derecho que les asiste, además, algunos ciudadanos a través de sus comentarios en redes sociales expresaban las inquietudes y las dudas legítimas, sobre todo cuando se tiene, insisto, un gobierno y un régimen que se ha dado a conocer por mentir y engañar de manera constante y permanente. Así que ustedes también siéntanse en todo su derecho de desconfiar de las versiones oficiales, ¿no? Pero resulta que justo ayer que aparece sin vida este integrante de los granaderos, también aparece este video de estos eventos sociales a los que parecería que también se está dedicando el gobierno en estos últimos días que les va quedando también de vida en Carondelet, ¿no? Y después sí, podrán seguir organizando las mismas fiestas en salones igualmente elegantes y grandes como los que tendrán en sus
mansiones, en sus casas, ya sea acá en Puembo o en Guayaquil, pero sin toda la pompa que les asiste el ser gobierno, pues, y el ser mandatarios, ¿no? Las alfombras rojas, los militares uniformados presentes en estos eventos, cuerpos diplomáticos que de paso van y parquean los carros en los alrededores de la Plaza Grande en donde les da la gana. Y una observación ahí, porque el alcalde bien decía el otro día en Twitter, el señor Pavel Muñoz, de que se estaba multando a los vehículos que estaban mal estacionados en los alrededores de la Plaza Grande, donde hay zonas que incluso son peatonales y los integrantes del cuerpo diplomático van y parquean sus vehículos como que si fuesen zonas de parking, ¿no? ¿Por qué no se van a una plataforma y se los cargan los vehículos como hicieron con los fanáticos que fueron el otro día al estadio a ver a la selección? Digo, más allá de la sanción, ¿por qué no aplican lo mismo? Lleven la plataforma, suben los carritos de los embajadores y que vayan a buscarlos al siguiente día en el Bicentenario, ¿no? El país es de ellos, ¿no? Hacen lo que les da la gana porque creen que son los dueños de una hacienda y que esa hacienda llamada Ecuador les pertenece y que en esa hacienda pueden hacer con el territorio y con las personas lo que se les canta o lo que se les viene en gana. Lamentablemente la cosa y la vida no funciona así. Hay leyes, hay normas, hay reglas que hay que cumplir y a la que debemos estar sometidos absolutamente todos los ciudadanos, y los primeros llamados a cumplir con esas normas y a dar ejemplo son precisamente las autoridades. Son precisamente las autoridades. El saludo también para el Quique Vivanco. Más bien te dejamos guardado el material, Quique, para que lo reutilices. Un abrazo, amigo. Está muy bueno el programa del Quique, por cierto. Muy entretenido. Muy fresco, además. Y eso le viene bien a la comunicación, al periodismo, etcétera, etcétera. Los formatos de programa que suele hacer el Quique con sus compañeros, con sus colegas o él solo, son súper entretenidos, así que de paso les recomiendo que vean el Quique Show a partir de las 10:30, ¿no? Después de las Warmis, después de escuchar la melodiosa voz de la Sofi, pueden escuchar la frescura de la voz del Quique. Bien, entonces me llamó mucho la atención eso, ¿no? El hecho de que aparezca este video de la fiesta de la señora María Lourdes Alcíbar con Lazo y los ministros, los militares que estaban ahí luciendo sus trajes con sus palas y demás, y el cuerpo diplomático, mientras aparecen cuerpos sin vida en el propio Palacio de Carondelet. Más novedades, y esta tiene que ver con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, y les hablaba de inicio de esta suerte de pugna, ¿no? Antes era Ejecutivo Asamblea, después Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía y Gobierno, porque además esta es una suerte de todos contra todos, ¿ya? Incluso fiestas a las que no les invitan terminan haciéndose invitar y metiéndose a la pelea y disputándose esos espacios, ¿no?, de poder, porque además si algo es muy apetecido en este país justamente es la justicia, son las cortes, etcétera, etcétera. Entonces también se metieron a la pelea los señores del gobierno en medio de esta disputa entre Corte Nacional, Judicatura y la Fiscalía. Bien, como no han querido quedarse atrás los señores del Consejo de Participación Ciudadana y ahora la Corte Constitucional, que le ha dado 72 horas al organismo, al Consejo de Participación, para que entregue informes sobre la veeduría ciudadana. Esta es una nota que ustedes van a encontrar en la web de Radio Pichincha, que recoge parte del boletín que publicara ayer en horas de la noche en su web y en las redes sociales de la Corte Constitucional.
La Corte además convocó una audiencia para el 25 de septiembre e inició una fase de seguimiento. El Pleno de la Corte Constitucional resolvió convocar a una audiencia pública vía telemática. El próximo 25 de septiembre, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, sus vocales y al juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Montecristi y Manabí, Leiber Quimis, para que informen sobre la veeduría ciudadana que se pretendía instalar para revisar las decisiones del Consejo de Participación Transitorio, aquel liderado por Julio César Trujillo, ¿no? Además, con 8 votos a favor, la Corte Constitucional determinó iniciar una fase de seguimiento respecto al cumplimiento del dictamen que blindó las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio creado en la consulta popular del 2018. Además de Allen Berbera, la Corte Constitucional llamó al resto de consejeros del Consejo de Participación: Nicole Bonifaz, vicepresidenta; Michelle Calvache, Andrés Fantoni, Joana Verdesoto, Augusto Verduga y Adira Saltos. De igual manera, fueron convocados el Coordinador General de Asesoría Jurídica del Consejo, el Subcoordinador Nacional de Control Social del Consejo y el Coordinador General Administrativo Financiero del organismo, el juez Leiber Patricio Quimis, de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, quien acogió una acción de protección y dispuso al Consejo de Participación que se conforme una veeduría ciudadana para vigilar, diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional. También deberá comparecer. En este dictamen también se ordena al Coordinador General de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación que en 72 horas presente un informe pormenorizado individualizando sus actuaciones respecto al proceso y a la convocatoria de veeduría ciudadana. Veeduría que no se ha concretado, ¿no? Pero a ver, las actuaciones de la transitocracia y del Consejo de Participación Ciudadana, liderado por Trujillo, a quien por cierto nadie lo eligió, fue puesto a dedo por el gobierno de Lenín Moreno, con presión mediática y por una asamblea de alzamanos. Es así, una asamblea de alzamanos. Después de la consulta del 4 de febrero del 2018. Ese consejo, la transitocracia, le hizo un profundo daño a la institucionalidad de este país, que no era perfecta, por supuesto, nunca ha sido perfecta. La institucionalidad en este país no ha sido un ejemplo, no lo fue antes, no lo es ahora, y si seguimos como vamos, no lo va a ser nunca. Pero con todos sus pros y sus contras, con todos los bemoles que podamos encontrarles, hasta antes de lo del Trujillato, en este país, no sé si podíamos hablar de que había una institucionalidad perfecta y que funcionaba a la perfección y demás, no sé, no. Pero por lo menos había algo de orden. A partir de la llegada del Trujillato y de la transitocracia, en este país, para citarle a Alvarito, empezaría el despelote. Mucho de lo que hoy vivimos en Ecuador es consecuencia de aquella consulta popular y de las decisiones, todas o casi todas, absolutamente arbitrarias y en muchos casos ilegales que adoptó el Trujillato. Este hombre creía que su palabra, sus decisiones, sus resoluciones estaban por encima de la Constitución y de la ley. Y hay que entender una cosa adicionalmente. Ojalá y este conflicto se resuelva de manera civilizada. Porque acá ya hay quienes incluso están posicionando el encuadre de que la Corte Constitucional puede llegar al extremo de destituir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. En este momento no hay institución que se encargue del control político y la fiscalización. No existe asamblea que a través de un juicio político podría provocar o podría promover la remoción o destitución de los consejeros de Participación Ciudadana. Pero ya hay los típicos todólogos, sobre todo abogados, que son especialistas en muchas materias, no solo la penal, sino también la constitucional, la laboral, gastronomía, epidemiología y ahora también jiu-jitsu, ¿no? Que están diciendo que la Corte Constitucional puede destituir a los señores del Consejo de Participación.
Señores que fueron además elegidos bajo las reglas que estableció la consulta de febrero del 2018, que esta gente apoyó, que no era a través de concursos ni de un proceso de oposición y méritos organizado por el Consejo Nacional Electoral, sino a través de una elección popular y democrática, que fue la del pasado 5 de febrero del 2023. Entonces, lo que estarían tratando de promover es que vía Corte Constitucional se quiere echar abajo una elección democrática, que la decisión de 13 millones de electores en este país, como ya lo hicieron en 2019, 80 asambleístas en esa época, se vaya al tacho de la basura. Y nuevamente, desde las élites que manejan y controlan los hilos de la política de este país, hagan con las decisiones democráticas que adoptamos los 13 millones de electores en las urnas en el Ecuador, lo que les dé la gana. Eso es lo que están tratando de promover. Ahora, en algún momento, y este es un anhelo que tengo personalmente, y les voy a hablar desde mi convicción de ciudadano, más allá de periodista, de comunicador, de opinador, lo que sea, como ciudadano, en algún momento, yo espero que instancias internacionales, que organismos internacionales, que no tienen nada que ver ni con el correísmo ni con el anticorreísmo, que no tienen nada que ver con la Revolución Ciudadana, con el Partido Social Cristiano, con CREO, con Pachacuti, con la IDE, con cualquier organización política de este país. Organismos internacionales que no estén contaminados de la política de este país, sean los que nos digan a los ecuatorianos todo lo bueno que hizo el Consejo de Participación de Trujillo, pero sobre todo lo malo y el daño que provocó el trujillato en el Ecuador. No porque destituyó a X funcionarios que estaban identificados con un X gobierno, no. Todo el daño que generó, un proceso que significó un descalabro institucional en el Ecuador y el despelote del que les hablaba, que todavía estamos viviendo hoy en día y del cual no podemos salir. Y hay algunos analistas, entre comillas, que hablan de que hay que defender la institucionalidad y que ahora la Corte Constitucional, que ya no es correísta, ojo, porque hasta hace algunas semanas atrás, con respecto de algunas decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con echar abajo los proyectos o decretos ley de carácter económico urgente que envía Lazo, que no tienen nada de económico y menos de urgente, esta misma Corte, que hoy quiere sentar en el banquillo de los acusados a Allen Berbera y el resto de consejeros de Participación Ciudadana, era acusada y era señalada de corte correísta. Ustedes por ahí tenían a Carlos Vera, a Pazares y a un montón de esta gente señalando con el dedo a la Corte Constitucional, que decían, eres el último resquicio de institucionalidad, con, claro, todo el verbo ese rebuscado que tienen, que lo copian de los abogados que siempre van con corbata, con pañuelo y con medias de figuritas a analizar, ¿no? Y repiten los mismos relatos. La Corte, el último resquicio de institucionalidad que le quedaba al país ha sido correísta. Hoy que van a sentar a Allen Berbera y al resto del Consejo en el banquillo, ¿también van a decir que esta Corte es correísta? Cuando le acusaban de eso antes, porque se bajaba los mamotretos de estos de decretos ley que enviaba el gobierno. Lo mismo cuando ocurría el tema este de la muerte cruzada y demás, ¿no? También eran señalados de jueces correístas, los de la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a modificar el discurso, ¿no es cierto? Les toca, pues, modificar el discurso. Ahora me imagino que otra vez se van a poner la camiseta de la Corte Constitucional para decir que nuevamente es el último resquicio de institucionalidad que le queda al país. Las decisiones que adoptó el Consejo de Participación Ciudadana antes del Trujillato, durante el Trujillato y hoy que está Allen Berbera son políticas.
han sido políticas y van a ser políticas. Lo que hizo Trujillo fue político, tenía un objetivo político. El problema es que ese objetivo político no puede marcar el destino y el rumbo de este país para toda la vida. ¿Y saben cuál era ese objetivo político? Bloquear, proscribir, congelar y obstruir la participación política de Correa y del correísmo. Eso era todo. Y ese trujillato, esa transitocracia, todo lo que montaron a partir de aquella consulta, probablemente es el origen de todo este proceso tóxico y nocivo que está viviendo el país, de esa confrontación estéril, de enfrentarnos y de confrontar todos los días entre pros y antis, entre correísmo y anticorreísmo. Para mí una de las cosas que más daño le ha hecho a este país, a propósito de sembrar ese odio entre pros y antis, es ese momento histórico, el de la dichosa consulta del 4 de febrero y la constitución de aquel Consejo de Participación Transitorio liderado por un hombre como Julio César Trujillo. ¿Hay que superar eso? Sí. Para superar eso hay que nuevamente recuperar la razón. Y eso hay que hacerlo como país. Porque ya, ese Consejo Transitorio de Trujillo fue el que blindó las decisiones de un contralor descalificado como Celi, que estuvo ahí para perseguir, que hizo todo para designar a la señora Salazar como fiscal, a pesar de todas las denuncias que en su momento había presentado en su contra el mismo Andrés Páez, que fue el que empezó con el tema del plagio de la tesis, que hoy es una denuncia que ha cobrado mucha fuerza por la participación de gente como Angélica Porras, como Priscila Schettini y Acción Jurídica Popular. Nunca evaluaron ni llevaron adelante un proceso de selección de oposición y méritos para designar un contralor. Hoy tenemos un contralor que fue designado desde una cárcel. El señor Riofrío está ahí por encargo de Celi, que ha sido procesado por la justicia por casos de corrupción. Y hay que recuperar la dichosa institucionalidad, que no la hay. ¿Cuál es la institucionalidad que defienden? ¿Saben lo que están defendiendo? Están defendiendo a la fiscal. A la larga. Por eso también es que fue clave que el señor Lasso, no solo para cuidarse él, sino para cuidar a la fiscal, mande a la casa a la asamblea. Por supuesto. Este es un juego de ajedrez. ¿Va a ser político lo que viene? Sí va a ser político. Pero por defender políticamente una decisión, desde mi punto de vista desacertada, no podemos poner nuevamente en riesgo el destino de este país. Nuevamente en riesgo el destino de este país. Queremos superar esa disputa de odio que hay. Hay que empezar a recuperar la razón. Y hay que empezar por entender que mucho de lo que hizo Trujillo fue con el único afán de dañar gente, de dañar personas, de dañar vidas. Y a la larga, de dañarle al país. Porque la persecución que montaron es una de las razones también por las cuales en este país hay funcionarios que, presa del miedo, no quieren operar cosas que son o deberían ser sencillas, como por ejemplo la contratación pública. Le tienen terror a la Contraloría, porque la Contraloría se convirtió no en un organismo de control del buen uso de los recursos públicos, a partir del Trujillato, y con Celi al frente, la Contraloría y la Fiscalía se convirtieron en entes de persecución. Entonces en este país hay funcionarios que, presa del miedo, tienen terror de firmar un contrato. Y por eso hay obras paralizadas, hay hospitales sin medicinas,
hay escuelas que están destartaladas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque provocaron miedo en la gente. Porque ya nadie se la quiere jugar. Porque además si te la juegas, te van a identificar con un X movimiento político y te van a perseguir y te van a arruinar la vida a ti y a tu familia. Porque a eso fue lo que se dedicaron. Eso fue lo que hicieron. Y de eso ustedes no van a escuchar hablar a los grandes medios de comunicación, que además se encargan de ensalzar y de enaltecer y de enarbolar la bandera del Trujillato y de la fiscal Salazar y de Celi, etcétera, etcétera. En esos medios pedían que se le levante un monumento a Trujillo. Yo lo que espero es que sean organismos internacionales que no están contaminados con la política del Ecuador, que nos digan si lo que hizo Trujillo fue en beneficio o fue en perjuicio del Ecuador. Yo estoy seguro que fue lo segundo. Sembró odio, sembró daño y todavía estamos pagando las consecuencias de eso. No comería ansias, de verdad. Porque, y lo entiendo también, hay premura porque las cosas se resuelvan. Sí, el país no puede esperar un día más. Porque mientras esta gente está disputándose medio metro cuadrado de poder, en este país sigue matando gente, sigue entregado el Ecuador al crimen organizado frente a un gobierno desorganizado y a un estado en el que las instituciones están peleándose por esas cuotas de poder, baldosas se pelean. Pero hay que ir superando eso. Y yo sí espero, les digo, de verdad, el momento en el que exista un pronunciamiento absolutamente transparente, independiente, por fuera de lo contaminada que está la política de este país, del pro y el anti, que nos diga con absoluta objetividad todo el daño que le provocó el Trujillato al Ecuador. Y quiero cerrar los últimos 2 minutos que nos quedan de comentario abordando nuevamente sobre este asunto vinculado a la muerte de Villavicencio y lo posterior. Empezaré diciendo algo que lo comentaba ayer en redes sociales. Es desde la propia familia y desde los personajes más cercanos, entenderíamos, ¿no? Si son los tíos, la hermana, que se pronunciaron desde la misma noche del 9 de agosto, responsabilizando al Estado, responsabilizando al gobierno, responsabilizando al equipo de seguridad del candidato en ese momento sobre lo sucedido aquel 9 de agosto. Los que hoy, con sus hipótesis, con sus denuncias y con sus señalamientos, van generando más opacidad en torno a un hecho que, por el bien del Ecuador, debería esclarecerse. Es lamentable que en la misma familia se empiecen a echar la pelotita y a señalar con el dedo, ¿no? La noche del martes, Galo Valencia, tío de Villavicencio, publicaba un TikTok en el que decía lo siguiente con respecto del paradero del teléfono de Villavicencio. Amanda, nosotros sabemos que César Gonzaga te entregó el celular de Fernando. Y tú declaraste en la fiscalía que el celular lo botaste en el río Tomebamba. ¿Por qué será? ¿Por qué lo hiciste? Bien, resulta que el celular de Villavicencio, que no aparece, el hombre que se encargaba de su seguridad, según la tesis del señor Valencia, le entrega a Amanda Villavicencio, que entiendo es la hija del candidato, y ella lo arroja, según las versiones del señor Valencia, al río Tomebamba, el celular. Después, algunos medios de comunicación han buscado las versiones de la señorita o señora Villavicencio para conocer, entender, saber qué es lo que ella opina con respecto de lo que ha denunciado su tío, y la señorita le resta veracidad a lo que ha mencionado el señor Valencia.
Y en una respuesta que envía vía WhatsApp al medio digital La Defensa de Guayaquil, la señorita menciona: la verdad, no tengo nada que responder, este señor no es nadie y no tiene parte procesal en la investigación, no me interesa responder y lo mejor sería que los medios no le den tanto espacio a este delincuente, mejor revisen sus cuentas en el SRI. Llama delincuente a su tío y pide que los medios no le den espacio, pero a ella sí le han dado todo el espacio del mundo, a ella y a su hermana. Y está bien que los medios pretendan y quieran seguir reforzando la tesis o la teoría de que son, y de revictimizarles, porque sí son víctimas, por supuesto, obvio, son las hijas de un candidato asesinado, pero están tratando de permanentemente revictimizarlas. Me he encontrado con sorpresa además un tuit de la señora Marta Roldós, aunque no debería sorprendernos, ¿no? La señora Marta Roldós, que ha dicho que los correístas ahora van tras Amanda Villavicencio, a un mes de la muerte de su padre. ¡Qué miserables! Yo no sabía que Galo Valencia, el tío de Villavicencio, era correísta. Yo no he visto a ningún correísta señalar o nombrar o mencionar a la señora Amanda Villavicencio ni a su hermana. Más bien lo que he visto es que ayer, y entiendo va a estar hoy, uno de los integrantes de la nueva bancada de la Revolución Ciudadana han ido hasta la Fiscalía para pedir celeridad, es decir, velocidad, prolijidad en las investigaciones de este asesinato, para que el país sepa la verdad. La verdad. No su verdad, sino la verdad. Y para saber la verdad, es necesario que se esclarezca todo. Como por ejemplo, el paradero del dichoso teléfono, para saber cuáles fueron las últimas conversaciones, si es que en realidad las amenazas que recibía Villavicencio era de los lobos, de los tiguerones, de los choneros o de quien haya sido. Obvio que es indispensable saber eso. Pero con estas cosas lo único que hacen es sembrar mucha más oscuridad y opacidad sobre un caso que debe esclarecerse, insisto una vez más, por el bien de la democracia y por el bien del país. Y de la justicia, esa justicia corrompida y en entredicho, enfrentada entre ellos mismos, entre Judicatura, Corte Nacional, Fiscalía, etc. Para que ganen un poco de seriedad y de credibilidad, porque también la función judicial, el sistema judicial de este país, es uno de los que más baja credibilidad y popularidad tiene. La gente no cree en la justicia. Pero hagamos también, desde el rol de ciudadanos, algún intento por apoyar a la justicia para que se sepa la verdad. Pero escondiendo cosas, no lo vamos a lograr.